Al final se convierte al catolicismo, entre comillas, porque está probado que las culturas arrianas pues persisten. Obviamente no se va a cambiar la fe de un pueblo de hoy para mañana. Pasan unos años y persisten las culturas arrianas. Pero cuando se acaban todas las culturas arrianas, priscilianas, cristianas, etcétera, es cuando pasa lo siguiente. Los que veíais antes ahí abajo en rojo, los aranos, allí hay uno que se llama el conde Don Julián, que se pasa a África, que pacta con los moros y que empieza por Tarifa la conquista de lo que hoy día conocemos la península ibérica y crean el Al-Ándalus. El Al-Ándalus prácticamente es toda la... No, quiero ir para atrás, bueno. El Al-Ándalus prácticamente coge toda la península ibérica y solamente nos deja el reino Astur, que es un reino obviamente de tradición visigótica, el reino Astur unido por todo el norte a lo que es el imperio carolingio, a lo que está aquí Carlomagno y demás. El resto es todo tierra musulmana, más poblada por aquí y menos poblada por aquí. Por eso es la primera zona donde luego se va a reconquistar. Aquí os dais cuenta que esto sería lo que es el imperio carolingio, y sí que está probado que la corte de Asturias está muy relacionada, hay embajadores, hay intercambio de embajadores con los pueblos carolingios. Por lo tanto, no era parte formal del imperio, pero sí una gran aliada, y además que necesitaba el imperio. De hecho, a los árabes les para Carlos Martel y no les deja pasar a Francia. Entonces, quiero decir que es el propio imperio carolingio el que protege, en cierta forma, a los reinos astures. Tampoco entran mucho por ahí es muy difícil de conquistar, es una tierra muy difícil de conquistar, entonces, pues por eso viene todo lo de Covadonga, las montañas frenan, la Virgen también, pero las montañas frenan el avance de los musulmanes, ¿no? Y llegamos al año 813. Hemos visto solamente la franja que había ahí. Pues a partir del año 813 es cuando esa era una zona, la zona de lo que es Galicia, era una zona muy despoblada, en la que iban y venían moros por un lado y iban y venían los astures por otro. Al final se empieza a repoblar por Astures. Y de hecho, en esa repoblación que está por Asturias es cuando en el 813 aparecen unas luces, las famosas Campus Tele, que indican que ahí hay algo, y ese algo se traduce por los reinos cristianos como que es el obispo Teodomiro de Illafrave, que es la zona más occidental de Galicia, el Padrón, que encuentra el sepulcro y demás. ¿El sepulcro de Santiago? O no, encuentra un sepulcro en el que hay, teóricamente, un decapitado, y bueno, pues obviamente es la iglesia cristiana, y que aquí va a poner al apóstol que ellos pretenden poner, Santiago. Entonces que se le puso Alfonso II el Casto. Ve dos oportunidades. La primera, el fortalecer el reino, porque dice, si aquí tengo un lugar donde va a venir gente, automáticamente voy a tener comercio, voy a repoblar, etcétera, etcétera. Entonces, aparte del viso espiritual que pudiera tener, y que supongo que le tuviera, pues asume que eso es el apóstol Santiago, y dice, pues vamos a hacer aquí una peregrinación allí, a ver qué hay. Peregrinamos lo que se hace por lo que dicen hoy día se denomina el camino primitivo, que era el paso entre Asturias, entre Oviedo y la zona pasando por Lugo y todo eso, y cruzar los montes por la vía más directa, la línea recta, llegar a donde se había descubierto aquello, hoy día Santiago de Compostela. Entonces, esto en el año 814. Y luego Carlomagno muere en el año 814. Por la leyenda es que si Carlomagno fue a Santiago o no fue a Santiago, como no fuera de muerto, igual que las peregrinaciones a San Pedro de Isidro, efectivamente, si no fue de vivo, va de muerto. Pero vamos, entonces es difícil. Lo que sí que es cierto es que sí que la corte carolingia empieza a potenciar, porque es la salida y la forma de volver a reconquistar España. La corte carolingia, si no fue Carlomagno, serían sus sucesores, sí que potencian el camino. Y entonces ya se empieza, se agranda, empieza a llegar hasta las fronteras, va a llegar hasta las fronteras del Tour. Es decir, ya se ha abierto el paso. Estas tierras son muy fáciles de reconquistar, porque son tierras muy despobladas, y entonces es fácil que con los aportes de los astures, más todo lo que venga de Europa, que va a venir aquí, se vayan repoblando, y los peregrinos que se quedan se van repoblando la zona hasta ya bajando, saliendo de Galicia. Y de hecho, el reino de Asturias se divide en los tres hijos del rey,
y García concretamente viene a León y es el que crea el primer reino de León. Quiero decir que otro se queda por el País Vasco, que los vascos fueron siempre castellanos o leoneses, o sea que sea alguien que lo dude, que nunca fueron territorios independientes. Y ahora estuvieron primero con los astures y después con los castellanos o con los leoneses. O sea que, bueno, y aquí seguimos con el gobierno de... Bueno, si os dais cuenta, esto que antes veíamos, si os acordáis del territorio romano, pues ahora ese territorio, salvo la parte europea, es todo territorio musulmán. Es más, se extiende más hacia oriente que lo que era el territorio romano. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien quiere peregrinar a algún cristiano, a algún lugar cristiano, ¿qué va a ir? ¿A Jerusalén, que está lleno de moros? Que los alrededores no. Luego tiene que fortalecer la fe de alguna forma. ¿Cómo? Potenciando las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Es la forma de que vayan viniendo de Europa a la zona de Hispania para ir reconquistando al Andalus. Porque, hombre, por muchos hijos que se tenga, hasta que crecen y tal, no sé qué, para formar guerreros y demás, pues tardarían. Entonces se potencia y basta, y también obviamente como vía comercial. Yo me acuerdo que dimos una charla una vez hablando de las enfermedades que venían por el camino de Santiago. O sea, muchas enfermedades centroeuropeas se propagaron en España por el camino de Santiago, enfermedades infecciosas. Que fundamentalmente